Entonces yo creo que vamos a trabajar como una hora más o menos. Me faltaría media. Eh, Me acaban de llamar apenas, ¿no? De repente les ocurre ciertas reuniones tan a destiempo. Pero bueno, vamos a avanzar lo más que se pueda el día de hoy para que no se les vaya acumulando el trabajo que tienen que hacer. Bien, vamos a hablar del curso de Ecología 2 que corresponde a Ecología de Comunidades y Ecología de Ecosistemas. En la sesión anterior, pues ya les presenté el tema, el temario, y bueno, pues hablábamos que son tres temas básicos los que vamos a trabajar. Uno es precisamente comunidades, lo que son las comunidades, después lo que son los ecosistemas, y por último hablar de la parte que se llama ecología humana. La última parte tiene muchas formas de abordarse, desde ecología y sociedad, o desde desarrollo sustentable, o ecología humana como tal, en fin, hay muchas maneras de abordar. Esta primera parte que vamos a ver es meramente matemática. No vamos a hablar de muchas matemáticas en profundo. Yo le llamo la parte matemática, en realidad es la sección cuantitativa sobre medir, cómo medimos. La segunda parte es lo que corresponde a ecosistemas, es teórico, básicamente. Vamos a empezar a trabajar con algún tipo de gráficos que normalmente no nos enseñan, pero que son muy importantes para nosotros como biólogos en su ejercicio profesional. Tenemos que aprender, por ejemplo, a hacer diagramas de flujo. Vamos a aprender a ir ejercitándonos en esta parte de un diagrama de flujo. ¿Por qué? Un diagrama de flujo me ayuda mucho a expresar una idea, un proceso. Entonces, en la parte de ecología, perdón, de ecosistemas, cuando vemos huellas ecológicas, yo les voy a pedir que hagan un proceso. Y ahí es donde vamos a empezar a conocer lo que son los diagramas de flujo. Cuando usted ya esté en el ejercicio profesional o incluso en investigación 1, investigación 2, nosotros tenemos que explicar lo que es un proceso. Cuando haces un planteamiento de un protocolo, tú explicas, voy a medir, esa medición la voy a hacer de esta forma, voy a colectar insectos, plantas o rastros, o observar esto. A veces en palabras es largo, tedioso y en ocasiones no nos expresamos muy bien. Entonces los diagramas de flujo nos ayudan a explicar, a ser explícitos sobre qué es lo que quiero hacer puntualmente. Esa es la intención, porque ustedes me van a generar un proyecto en esa sección. Y con un diagrama de flujo. Nos ayuda mucho. Yo sé que luego les fastidia, pero créeme, después, cuando tú tienes que expresar esa idea, es de mucha utilidad. Sobre todo cuando tú le vas a hablar a personas que no conocen de lo que tú estás diciendo. De manera gráfica es más fácil comprenderte, ¿ok? Y en la última sesión es meramente teórico, eh, y aquí en esa parte hablamos mucho de nuestra opinión. La parte del desarrollo sustentable, sí les voy a pedir que me sigan un proceso, les voy a dar el machote, todo, tenemos que seguir para que entendamos cómo es un proyecto de desarrollo sustentable y los elementos que debe de tener. No, hacemos un ejercicio chiquito nada más para que quede más o menos claro qué es lo que entendimos, ¿no? Pero para que cuando nosotros salgamos al ejercicio profesional o ahorita que ustedes ya se involucran en muchos webinars y talleres y todo, entendamos de qué me está hablando. ¿Qué son los pilares de sustentabilidad? Hay veces que nosotros hacemos una propuesta, voy a reciclar todo el papel y porque soy muy sustentable, ¿no? Para que podamos ser sustentables tenemos que cumplir ciertas reglas, ¿ok? Ciertas reglas que son los pilares de la sustentabilidad, que van desde el marco legal hasta permítame, es que siento el señor Landeros, sí, siento, que van desde el marco legal hasta la parte ecológica, hasta la parte de equidad de género, hasta la parte de todo. Eso es un proyecto de sustentabilidad, entonces tenemos que conocer para que no nos den a tole con el dedo de repente. Es que es mi idea sustentable, no, debe de llevar esto.
La última parte es cuando nosotros como biólogos nos acercamos a otras disciplinas, que es algo que Fito de repente reclama, es que no les explican. Bueno, entonces les vamos a ir explicando desde ahorita cómo acercarnos a otras disciplinas. Vamos a conocer un lenguaje que no es propio de los biólogos, como cosmovisión, por ejemplo. ¿Qué es la cosmovisión? No es un lenguaje propio de los biólogos, pero sí debemos de conocerla y debemos de trabajarla. En la última parte debemos de integrar todo el conocimiento cuantitativo, cualitativo, dirigido hacia tratar de lograr un objetivo de conservación, de desarrollo rural, de lo que querramos, ¿va? Y vamos a tratar de involucrarnos con sociedad. Por eso, tu opinión es importante y aquí nos vamos a basar en la opinión, en tu opinión, y quiero que nos la tratemos en esto, o lo voy a volver a repetir, no hay opiniones malas, tampoco hay opiniones buenas. ¿Sí me explico? A diferencia de la parte que vamos a ver ahorita, que es cuantitativa, que es o no es, en la parte de desarrollo sustentable, todo puede ser. ¿Me explico? Todo puede ser. No hay opinión buena ni opinión mala, solo es una opinión. Y generalmente yo los dejo que opinen. Si tú consideras que el no tengan tantos hijos es o el no tener tantos hijos es la respuesta al problema, ok, esa es tu opinión. Esa es tu opinión, ¿va? Pero debemos de aprender, así como les voy a pedir que sea el respeto de tu opinión, también respetes la opinión de los demás. Aquí es donde luego se nos salen algunas cosas, sobre todo porque algunas prácticas religiosas tienen un impacto muy fuerte, ya sea en la pérdida de recursos o en la conservación de los recursos. Y podemos discrepar, ¿sí? Podemos discrepar. Entonces, esa última parte se vuelve incluso a veces emotiva. En las generaciones que he tenido, cada generación lo expresa de un modo diferente. Tengo generaciones que simplemente no me importa, porque son generaciones cuantitativas. Si no se mide, no vale. Ok, es válido. Como he tenido generaciones que son muy emotivas, ¿me explico? Que sí expresan su opinión junto con sus sentimientos y eso también es súper válido y súper importante. En este caso les voy a pedir, para esa sección, les voy a pedir que hagamos unos ejercicios eh, sobre algunas interpretaciones de información, te digo, y no es cuantitativa, es meramente cualitativo y es importante que nosotros lo aprendamos a hacer, ¿ok? Entonces, en esta primera parte, meramente cuantitativo y tenemos que trabajar con datos duros y todo. El problema aquí a veces es que la respuesta a veces está en tu pregunta, que es como vamos a ir viendo. Bueno, entonces a modo grosso, así es como vamos a estar trabajando, ¿ok? Recuerda, opina, porque si no opinas, y traten de opinar todos en la última sección, porque si no, pues yo me doy por enterado que a lo mejor todos vamos sobre el mismo camino. Y cuando tú viertes tu opinión, entonces yo voy encontrando diferentes caminos y voy dando respuestas y soluciones a según tú me estás preguntando. Si no preguntas, si no opinas, no me doy idea de esto. Y en esta primera parte, lo que les voy a pedir es que si hay una cosa del análisis que no entendemos, pregúntame. Si no lo viste, dímelo, porque a veces que yo parto con que ya te lo sabes. Y si sí lo viste, pero como que ya se te olvidó, recuérdamelo y con mucho gusto me detengo o hacemos otra sesión aparte, ya sea en equipo o individual, ustedes van decidiendo. Pero sí es importante que entendamos. Lo que vamos a ver ahorita solo es una mera esbozo, lo suficiente como para que yo pueda hacer mi ejercicio profesional cuando salga de aquí, para poder interpretar diversidad, tomar decisiones, leer artículos, etcétera. Es lo suficiente. Si usted ya quiere profundizarse, bueno, pues podemos platicar al respecto, si quiere especializarse, perdón. Entonces, el primer tema es hablar de comunidades. Es lo primerito que vamos a platicar, porque de la unidad, desde los niveles organizacionales dentro de la ecología, que partimos del individuo y que el individuo conforma
poblaciones y que poblaciones de diferentes especies van a formar una comunidad. Entonces, aquí vamos a hablar de comunidades cuando estamos refiriéndonos a la relación que existen entre poblaciones de diferentes especies. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que entendamos, los organismos y poblaciones no existen solitos. Siempre formamos una parte de un todo. Y aquí lo que a veces cuesta trabajo, no solo al estudiante, a veces que al investigador, que está en posgrado, lo que cuesta trabajo y que vamos a ver que es un factor importante es el nivel de escala, ¿ok? Un nivel de escala espacial nos puede dar o muchos problemas al respecto o dar muchas respuestas. Entonces, vamos a trabajar aquí con la parte de la escala y vamos a ver que muchos autores se refieren a las comunidades desde un punto de vista de escala. Veamos aquí la primera parte que te pongo, ¿no? Que te dice que es un ensamble de poblaciones que viven juntas en una misma área. Y al decir área, estoy hablando de un espacio. ¿Me explico? Un espacio. Eso es área. Hay un autor muy famosísimo, es un ecólogo que ha escrito mucho, es Krebs, y es muy citado. Aunque el libro de Krebs ya es súper viejito, el que yo tengo, si lo agarro ahorita se me desarma porque es súper viejito. eh, y les voy a estar mencionando algunos autores que son como que obligados, que ya desde ahorita te lo sepas, por una razón. La educación en la universidad, que también lo voy a platicar más adelante, que es casi como una crítica a las instituciones. La educación en las universidades, sobre todo en América Latina, aquellos maestros, profes que ya se van a jubilar, como el doctor Jones, Mahindra, Luis, todo, ellos crecieron con el punto de vista de Krebs, ¿ok? Ustedes ya tienen ahora pues mayor diversidad de literatura que existe sobre ecología, pero antes solo existía Krebs. Entonces muchos crecieron con el punto de vista de Krebs. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, después vamos a ver que algo importante que que debemos de tomar en cuenta en la ecología de comunidades es un punto de vista, algo que se le llama postura epistemológica. Estas se las voy a estar siendo incisivos y si llevan investigación uno y dos conmigo, te voy a seguir insistiendo en eso, la postura epistemológica, es decir, también el marco teórico que tú vas a manejar. Entonces, aquí hay algo importante. Krebs dice, señala en su libro, que una comunidad es todo un conjunto de poblaciones de organismos en una área o hábitat, y volvemos al mismo asunto, espacio, ¿sí? Es decir, todos los bichos y especies que viven en un área o hábitat, ¿ok? Ese es el punto de vista de Krebs. Hay otro autor, muchos autores a lo largo del tiempo estuvieron trabajando con este concepto de Krebs, perdón, área, todo lo que habita en un área. Pero aparece Begon y él considera algo importante también en las comunidades y es el tiempo. Para Begon, las comunidades no son solo las especies que están en un área, tuvieron que haber evolucionado juntas. ¿Me doy a entender? Puedes tener algún bicho, aquí son dos puntos de vista. Quiero que observes esto. Supongamos que estamos en un lugar, en un sitio, estás en tu casa y todo tu entorno, tu familia, tus hermanos habitan en la misma área y han estado juntos en el mismo tiempo. Y de repente aparece una persona que nunca en su vida habían visto ustedes a alguien. Por ejemplo, el instalador del cable o del internet, el del Wii. Llega ese señor y se mete a tu casa a hacer su chamba. Él es parte de tu comunidad.
Dependería de la escala, ¿no? Si hablamos de que la comunidad es mi casa o si la comunidad es el pueblo que incluye a esa empresa de trabajadores. Ok, lo que dices es cierto. A lo mejor desde tu casa no lo es, pero si me voy más grande, sí lo es. Pero aquí te pongo el otro asunto. El tiempo. Es un sujeto que llegó por un rato y solo va a estar un rato. No evolucionaron juntos como todos los integrantes de que están en tu casa, porque a veces los que están en tu casa viven contigo y toda la cosa, pero no son tu familia. ¿Me explico? Entonces, ve, tú ya, qué chido porque ya tomaste el punto de vista de Krebs. Pues si estamos en el mismo espacio, ya somos una comunidad. Pero si tú tomas el de Bego, no, porque pues es más estuvo un ratito, nada más vino a poner el cable. Él no es de mi comunidad. Eso vamos a ver que es importante. No esperen una definición tajante. Ah, sí, sí, es que la comunidad es todos aquellos que están aquí, en un área, ¿no? Lo que señalan algunos, tienen que haber evolucionado juntos. Ajá. Y por ejemplo, Smith, el autor del que les voy me olvidé de subir el libro, perdón, él dice algo todavía más interesante. Ajá. Para Smith, no solo deben de estar en un área, sino que deben de interactuar. Debe de haber una interacción. Y ahora te lo pinto de este otro modo. Estás en tu casa, con tus hermanos, con tus padres, todos en la misma área y han vivido en esa casa por mucho tiempo. Y afuera tú ves a un sujeto, lo viste. Él es parte de tu comunidad. Para Smith no lo es, porque el hecho de que esté allá afuera, echándose un cigarro de mota o paseando o espiando, no está interactuando contigo, solo está. Y como no interactúa contigo, no es a él no lo puedes integrar como un elemento de tu comunidad. Entonces, veamos que hay tres aspectos importantes que debemos de considerar y que cuando usted hable de comunidad debe de tomar en cuenta. Eso es lo que se le llama postura epistemológica. ¿Cuál de las tres tú consideras que es la que más, o la definición más correcta de una comunidad? Los que estamos en un área, los que hemos crecido y pasado el tiempo juntos, o los que estamos interactuando. ¿Cuál de las tres? Te digo, no hay siempre definiciones correctas, concretas, es esto. Mucho tiene que ver el aspecto que estoy analizando de la comunidad. Es algo que debes de pensarlo y meditarlo. A eso se le llama la postura epistemológica. Y es bien importante porque después, conforme vamos a ir platicando y avanzando el curso, es la que va a definir tu pregunta. Lo que quiero saber en la ecología y es la respuesta que voy a obtener, como vamos a ir platicando, ¿sí? Entonces, aquí hay tres comunidades, tres definiciones que son importantes que debemos de tomar en cuenta, ¿no? El, el área, es decir, el espacio, el tiempo y la interacción entre los organismos que están formando esta comunidad. Son aspectos. Después vamos a ver que hay otros conceptos, ¿no? Como concepto holístico, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es una sucesión ecológica. Pero sí, quiero que entiendan que una comunidad, una definición de lo que es una comunidad, bueno, pues entonces cuando estamos hablando de especies diferentes, ya sea en un área que además han evolucionado en el tiempo o han convivido en el tiempo y que interactúan entre ellas. Eso es una comunidad, los tres aspectos que debemos de considerar. Ahora bien,
pues ya decidí qué es. Krebs considera que, como les digo, Krebs es quien más ha aportado mucho a esto de las definiciones y de los estudios de la conceptualización de una comunidad. Y Krebs dice que una comunidad debe de abarcar tres conceptos juntos. Y esas tres cosas juntas, esos tres conceptos juntos, son los que van a definir qué voy a estudiar o cómo voy a estudiar una comunidad. La primera que te platiqué, las especies deben de estar en un área específica, ¿sí? Que era lo primero que decía. Krebs dice que son poblaciones que están habitando en un área específica. Bien, eso es fácil de entender, creo. Comunidad es todo aquello que está en un área específica. Nada más que aquí hay un problema que ahora yo te voy a poner. ¿De qué tamaño es el área? ¿Alguien podría darnos una idea? Pues sería así como el total de los puntos en donde se encuentran los organismos, ¿no? O sea, sería así como que los límites en donde se encuentran las últimas especies que están mayormente representadas dentro. Ok. Veamos que, fíjate, eso está genial lo que dices, ¿no? Los límites extremos de distribución de una especie. Eso está muy bien. Es decir, todo el especie, pero estamos hablando de una especie. Y si hablo de una especie, ya no es comunidad, es una población, ¿va? Nosotros después vamos a ir criticando a muchos investigadores y ese es una molestia. La comunidad tiene que estar en un área. ¿De qué tamaño es el área? Sin que me quede con lo de la especie. Lo que dijiste está muy bien. Ahorita te voy a explicar por qué. Eso está bien. ¿Qué tamaño es el área? ¿Qué tan grande es el área? Para definir esto es una comunidad. Ajá. Entonces, eso siempre que hagan usted un muestreo, cuando usted ya haga sus trabajos de ecólogo, de biólogo, y vamos a ver que el área es muy importante y a veces es bien difícil de delimitar. ¿Ok? Entonces, bien lo que dicen, sí, unos límites extremos, claro. Después, cuando veamos precisamente el siguiente tema que vamos a ver, hay un concepto que se llama singletons, que se los voy a explicar. Singletons, que significa especies raras. Singletons, son las especies raras. Y son raras porque estoy en el extremo que tú acabas de platicar, o tu tasa reproductiva es muy poca, o estoy destruyendo su hábitat, y así me puedo poner muchas preguntas. ¿Ok? Bien, buena aportación. Todos ahorita, muy buena aportación la que están dando. Ahora, otra, otro aspecto que señala Krebs, ajá, es que, lo voy a leer tal cual, existen conjuntos formados por grupos casi semejantes de especies que recurren, es decir, que están en el espacio y el tiempo. ¿Se acuerdan que les decía que había que considerar el tiempo? Por lo que pueden identificar un tipo de comunidad. Es decir, el tiempo, ¿se acuerdan que les dije? Hay que considerar área, interacción y tiempo. Para una comunidad, podamos hablar, estoy hablando de una comunidad, sí es importante el tiempo. Y el hecho de que una comunidad interactúe en un tiempo, esté presente en un espacio en un tiempo, ayuda a definir los tipos de comunidad, que para nosotros son muy claros y conspicuos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de vegetación. Un tipo de vegetación es una comunidad que se ha formado porque habitan un espacio, esa área está definida por el nicho y va de la mano con lo que es el nicho.
Eso ya no me quiero ahondar mucho porque lo saben y si no lo saben, pregunten. Ah, no, yo no sé qué es eso. Y ya lo platicamos. Pero bueno, las comunidades, por lo mismo, forman tipos de comunidades y el tipo de vegetación, por ejemplo, es un tipo de comunidad producto de que han estado en un tiempo y han evolucionado juntas. Eso ya estamos hablando de una comunidad. Por ejemplo, una nopalera, un matorral espinoso, inerme o subinerme, como dicen los botánicos, un matorral rosetófilo, un bosque de coníferas. Y sabemos que hay especies características de ellas, ¿no? Eh, eh, Plantas, por ejemplo, que son, vamos a darnos cuenta que los botánicos identifican muy bien las plantas y el tipo de comunidad que hay. Y ese tipo de comunidad también me define el tipo de fauna que hay. Va a estar muy difícil que me encuentre un oso polar en la selva lacandona, ¿no? Hay especies que han convivido mucho tiempo ahí y por lo tanto evolucionan y adquieren características que me definen este tipo de comunidad. Ok. Y la última que nos dice Krebs es que toda comunidad debe de tener una tendencia a una estabilidad, a un equilibrio, ajá, a una autorregulación. Es decir, una comunidad debe de tener la capacidad de que si hay una perturbación, se recupere. Es algo como nosotros. Cuando estamos sanos se le llama homeostasis, ¿ok? Cuando me enfermo, tengo la capacidad de recuperarme de esa enfermedad. En comunidades ecológicas y en ecosistemas, a esta capacidad de que se recupere un hábitat de una perturbación se le llama resiliencia. ¿Ok? Resiliencia. Hay comunidades que son muy resilientes, que se recuperan rápido, pero hay comunidades que no son tan resilientes. Por ejemplo, los matorrales rosetófilos, los matorrales crassicables o aquellos que tienen muchos, o es que en el concepto de crassicaule, ¿ya vieron esos conceptos en botánica? Sí. Si no, avíseme, dígame. No, yo no sé qué es crassicaule, pero de todas formas, como soy muy parlanchín, siempre doy la respuesta. Crassicaule, ¿no? Por ejemplo, donde hay muchos órganos, o cactus, plantas muy gruesas, jugosas, todo, crecen en ambientes adversos y uno podría pensar, pues si logró crecer aquí, crece en todas partes y vas y quitas y tumbas esos cactus, y lo que no sabes es que su capacidad de resiliencia de esos hábitats es muy baja. ¿Por qué? Pues porque los cactus simplemente tardan muchísimos años en alcanzar las dimensiones que tienen, tardan mucho tiempo en crecer. Algunas selvas, sobre todo las selvas lluviosas, las selvas altas, la resiliencia es más acelerada, porque la dinámica de nutrientes y de ciclos y todo es más acelerado, las tasas de descomposición, la competencia y todo, son resilientes, son más rápidos. Son, entre comillas, ¿no? A veces 40 años puede ser rápido, pero por ejemplo, en estos lugares donde hay muchos cactus o mezquitales que también tardan mucho en crecer, rápido pueden ser 100 años. Entonces, la resiliencia es una cualidad que tienen también las comunidades, que considera Krebs que es parte, una característica de ellas, ¿no? Eh, sin embargo, los enfoques que hemos tenido los biólogos para estudiar las comunidades han sido diferentes. O sea, no, yo una comunidad no la veo igual como botánico, como zoólogo. Esto fue últimamente ya se ha visto, ¿no? Existe algo que se llama ecología trófica. Ojalá hayan conocido el concepto en el semestre pasado, si no, se los platico más adelante cuando veamos bottom up y top down. En estos días ya no es tan así. La
Ok, gracias por el aviso, Jania. Este, Antes era, ¿qué tipo de vegetación es? Y voy a enlistar las especies. Y ya te metías y te ponías a hacer un listado de especies y ya esa era tu investigación de la comunidad. O te metías, voy a ver los insectos. Y ya llegaba ahí el Jesús y se ponía a colectar insectos y los montaba. Y se llevó a los estudiantes de biología. Y ya, en nuestros días no vale. Tienes que generar, la tendencia actual es que tenemos que comprender que si la pérdida del hábitat, cómo afecta a la fauna, cómo se dan estas interacciones de redes, que es como se le llama. ¿Ok? Entonces, sí, mucho tiempo se observó que el botánico y el zoólogo observaban las comunidades de modo diferente, pero afortunadamente yo soy de la idea que debemos de ser interdisciplinarios, observar una comunidad desde todos los puntos de vista. ¿Ok? Pero aún así, básicamente, cada quien sigue observando de un modo diferente las comunidades. Por ejemplo, los zoólogos piensan más, o sin querer, los estudios en zoología están más enfocados cuando estudian las comunidades en cómo fluye la energía, en el flujo de energía de la comunidad. La energía que viene del sol hasta la planta lo estudian mucho en la fisiología, los fisiólogos vegetales, ¿no? Eh, la doctora Malda, por ejemplo, se especializa en esta parte. Eh, pero los zoólogos les interesa más de la planta hacia todos los niveles tróficos. La cantidad de herbivoría que hay, que si el tipo de hábitat cómo define a las comunidades faunísticas, cómo son las redes tróficas o el flujo de energía de los carnívoros alimentándose de los herbívoros. ¿Cuántas cadenas o eslabones tróficos podemos tener, etcétera? Eso es casi siempre en lo que cae. Si yo quiero conservar venados, ¿qué plantas debo de meter? ¿Sí me explico? Ese es como que ha sido más el enfoque del zoólogo. Desde los entomólogos igual. Pues ¿cuántos depredadores tengo? Si pierdo hábitat, ¿qué depredadores se pierden? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, aunque no se quiera, generalmente así es como van dirigidos los estudios o los enfoques de las comunidades. Para los botánicos, se centran más en las relaciones de la taxonomía, es decir, conocer las especies vegetales que hay, cuántas plantas, cuál es más diverso, etcétera, ¿no? O estructuras de la comunidad. Hay una cosa que yo no entiendo muy bien, prometo ponerme a estudiar, bueno, hablando con los botánicos, es la arquitectura arbórea. Hace como unos 20 años surgió esto como de moda, hay que estudiar la arquitectura arbórea y sí se ha observado que la arquitectura de ciertas plantas determinan la diversidad de animales. Por ejemplo, en las zonas urbanas se ha observado que las cotorritas argentinas, estas especies exóticas que son muy exitosas aquí, lo son porque anidan en las palmeras. La arquitectura de la palmera lo que hace es que las hojas secas crean un refugio natural y se mete la cotorrita y a ver quién la saca. Como las palmeras no son típicas de aquí, de la zona de Querétaro, los posibles depredadores no llegan, no saben entrar. Y las serpientes no trepan tan alto. Entonces, las palmeras les han servido de muy buen refugio a las cotorritas y por eso mismo han persistido. Aquí ya estoy hablando de cómo la estructura de una planta contribuye al éxito de una especie. De esta misma manera, si nosotros volteamos a ver hacia nuestro alrededor, viendo plantas nativas, veamos cómo algunos pájaros también tienen preferencia por anidar en cierto tipo de árboles. Creo que varios de ustedes han trabajado con el doctor Jones y sus tilancias.
O si tú observas las tilancias, las bromelias, también crecen sobre cierto tipo de árbol en particular o de cierto tipo de planta. Entonces, la arquitectura arbórea es importante, ¿no? ¿Cómo la determinen y cuántos tipos de árboles hay? Pues ahí están los especialistas, hay un posgrado en arquitectura arbórea, ¿no? Pero eso me refiero a la estructura de la comunidad. Bueno, la estructura de la comunidad también tiene que ver este, diferentes estaturas de las plantas, cuánta diversidad tenemos de plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los cambios en el tiempo y en el espacio de las comunidades vegetales son los que es otro de los aspectos que han estudiado mucho los botánicos, ¿ok? Entonces veamos cómo al final siempre sí terminamos haciendo cosas diferentes en este sentido. O cómo las comunidades las abordamos de un modo diferente, ¿no? En este caso, pues, la imagen que te pongo aquí es de un estado sucesional de un bosque, ¿no? Cómo cambian a lo largo del tiempo. Bien, para Begon, que es el primer de los autores que les mencioné al principio, la comunidad, la comunidad puede ser observada de diferentes escalas, escalas espaciales o escalas biológicas, ¿no? Nosotros podemos estudiar una comunidad a muchos niveles, ya sea taxonómico, por ejemplo, que estamos enlistando especies, filogenético, cuando estamos estudiando la coevolución o la misma evolución de varias especies en un sitio, etcétera, ¿no? Al hacerlo filogenético, pues también lo estudiamos a través del tiempo, cómo han cambiado. Y también a grandes escalas, ¿no? Grandes escalas espaciales. Tenemos la ecología que nosotros solemos estudiar, que enseñamos básicamente en la universidad, que tiras tu transecto, que haces tu cuadrito y empiezas a medir. Pero también existe la macroecología, como tal, y la macroecología, estudiar, hacer ecología a escalas muy grandes. Eh, Ecología del paisaje. Ecología del paisaje. Espero que hagamos una práctica sobre ecología del paisaje. Delimitar un paisaje es difícil, siempre es una escala muy grande. Las escalas de paisaje también varían según el tipo de organismo que estás estudiando. Por ejemplo, estudiar ácaros de suelo o lombrices, pues en paisaje pues, la escala es chiquita porque están en el suelo, son muy pequeñitos, ¿no? Ácaros de suelo, están ahí en el suelo. Hormigas. Pero estudiar aves, por ejemplo, requieren de más área, el paisaje para el ave es muchísimo mayor, ¿no? Y si hablamos de jaguares, pues a lo mejor puede ser hasta más grande. Entonces, los paisajes son interesantes porque dicen, cuando veamos el tema, hacer ecología del paisaje es estudiar el espacio según los requerimientos de la especie, como de verdad los requieren, ¿no? Que es como recientemente se dice que debemos de voltear los ojos. Veremos más adelante otras bondades de la ecología del paisaje, ¿no? El, ¿Cuál es el nivel más adecuado para estudiarla? Pues depende, ¿se acuerdan que les dije tu pregunta? Depende de tu pregunta. Yo aquí en la ilustración te pongo tres escalas, ¿no? Una escala global, una escala aérea y una escala micro. Depende de tu pregunta. Depende de la especie que estamos estudiando, ¿sí? Y eso es algo que quiero que siempre tengan en cuenta. ¿Cómo estudio mi comunidad, mi diversidad, todo? Pues depende de a quién estoy, de quién estoy observando y qué es lo que quiero preguntarme, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero responder? Porque una comunidad, como les dije, la puedes estudiar a cualquier nivel, a cualquier nivel. Hay escala, les llaman, cuando son pequeñas, por ejemplo, patrones que te determinan la producción de semillas de las acacias, probablemente es una escala micro, porque quizás la producción de semillas depende de los nutrientes del suelo. Ah, el suelo te tienes que bajar
y tomar tu muestra de suelo para analizarlo. Entonces es algo chiquito. Y si tú preguntas, pues ¿cuáles son los factores? Yo quiero saber si los niveles de contaminación determinan el éxito reproductivo de los mezquites, pues ahí sí es grande, porque tienes que medir toda la mancha urbana donde están los niveles de contaminación más importantes. Entonces recuerda, es tu pregunta la que determina la escala de observación. Y pues básicamente el tema de hoy vamos a ver cómo cambian algunas cosas referentes a la escala, ¿ok? Y esto es porque luego me preguntan, ay, es que aquí, mire, yo tengo este nivel y la diversidad es diferente a la otra. Le digo, pues es que a lo mejor tienes escalas diferentes o la escala no fue lo correcto. Me decía alguien, el gradiente de observación no fue el adecuado. Entonces, recuérdate eso siempre, porfa. Bien, voy a regresar a lo de la escala. De hecho, el ejercicio que quiero que hagamos con nuestra matemática va a ser jugar a diferentes escalas cómo se distribuyen las especies. Pero mientras, pues vamos platicando más. Entonces, las comunidades, aparte de los conceptos que les platiqué, también Krebs y muchos otros autores, pero me gustan más los de Krebs porque son poquitos y son más concretos. O sea, él va al grano. ¿Ok? Krebs dice que las comunidades se pueden estudiar a través de 5 características. Ajá, que es la estructura de la comunidad, que es mi primer tema, estructura de comunidades. Cuando tú hagas un estudio de comunidades, de diversidad, etcétera, es una estructura. La diversidad es parte de, o un elemento de la estructura de una comunidad y son, basándome en Krebs, 5 básicas. Entonces, tú una comunidad la puedes estudiar desde 5 puntos de vista o los 5 totales. Una de ellas, la primera, es la abundancia relativa. ¿Qué es la abundancia relativa? ¿Quién se acuerda? Creo que era como la abundancia de un organismo tipo como una especie del total de todas las especies o individuos que hay como en una... Sí, es bien, sí. ¿Cómo la mido? Pues tipo que sacas el total de individuos y pues por ejemplo la abundancia relativa sería el número de especies, de individuos de una especie o algo así. Ok. Aquí, muy bien, gracias. Aquí tenemos la abundancia relativa y algo importante cuando les digo que tenemos que considerar el área es cuántos individuos, hablando de lo que mencionó Jesse, por unidad de medición, unidad de medida. Aquí ya los voy a empezar a fastidiar. Unidad de medida. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? O unidad de muestreo. Ese es lo correcto. Los voy a molestar con tu unidad de muestreo. ¿Cuál podría ser? Pues por cuadrantes generalmente, ¿no? Muy bien, pero el cuadrante, ¿cómo lo mido? Porque no puedo decir 27 especies por cuadrante. En metros cuadrados, por ejemplo, en área, Ok, superficie. sí, por área, sí. Bien, los dos muy bien, porque el cuadrante lo determino por una unidad de área, ¿no? Que es un Claro. cuadrante, pues un cuadro por unidad de área. Excelente. ¿Por qué otra más? Podría ser. No sé si esté bien, pero por ejemplo, puede ser que tu unidad de medida sea un árbol o algo así. Ok, sí. No, no me digas, no sé bien. Tú di, es esto. Por árbol, claro que sí. Claro que sí. Puede ser por árbol. ¿Qué podríamos medir por árbol?
como por ejemplo poblaciones de especies de insectos o Sí, de algo, o como por ejemplo las tilancias o así. ajá, puede ser por árbol, claro. ¿Qué otra unidad de medida podemos tener? O unidad de muestreo. También podrían ser las localidades como humanamente determinadas, así de, no sé, yo estoy en Pedro Escobedo, ¿no? Y sus limitaciones. Por localidad. El problema con la localidad es que las áreas pueden ser diferentes. Y decir Sí, localidad, claro. alguien te puede decir, o sea, como que no sería lo mismo comparar la Ciudad de México con Querétaro, ¿no? Entonces dicen, es un dejecito. No, pues, la unidad de área es diferente. Ok. Pero ahí vas, piénsale, a ver, por localidad, entonces, ¿qué le podría medir? Mm. ¿Por hectárea? Ah, puede ser por hectárea, claro, eso, aunque llegaría a la primera, ¿no? Que habíamos dicho por unidad de área, la hectárea es una unidad de área, bien, bien. Recuerden que el área puede ser hectárea, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, un chorro de cosas, ¿sí? A eso los iba a molestar, pero ya, ya se me adelantó, Pau. Pero por localidad, ¿qué podría medir? Que no está mal, ¿eh? Por localidad, porque luego sí decimos, ay, se presentaron tantos casos por municipio. Ya no me está importando el área, pero sí, sí es correcto. También pero todavía sí hablando antropocéntricamente, ¿qué podríamos medirle en la localidad? A ver, ¿alguna idea? A ver, si yo quiero medir, por ejemplo, parásitos, ¿cuál sería mi unidad de muestreo? Pues el organismo, ¿no? Al que le vas a ver. Sí, para ¿Y cómo los señalo? Por, individuo. Por individuo, puede ser por individuo, sí, por individuo, bien, o por personas es menos común, pero suelen usar mucho los políticos por habitante, por individuo, ujú, sí, sí, número de piojos por individuo, ¿va? Entonces, Piojos ese per también. cápita. Viejos per cápita, sí, por cabeza. Cierto. Sí, entonces veamos qué podemos. Otra unidad que les falla, a ver, les falta, perdón. ¿Qué otra unidad podría ser? Otra unidad de muestreo. ¿Los transectos no aplican? O, por ejemplo, en ambientes acuáticos, el volumen. Güey, el transecto, sí, puede ser por transecto, pero el transecto, quiero que hagamos ese ejercicio, ojalá podamos, cómo delimitar áreas por transecto, para que al final te quede también por área. Pero sí, por transecto puede ser. Por volumen, cierto. ¿Cuál sería por volumen? El más mm, lógico. Pues litros, ¿no? Exacto, por litro, muy bien. Por ejemplo, Mm, Como pues en ambientes acuáticos, ¿no? Ahora sí no sé cómo medir o cómo estimar la cantidad de litros, por ejemplo, en un río o en una presa o algo así. no, sí, está bien. En ambientes acuáticos, por ejemplo, número de larvas de mosquito Ah, por ok. litro. Ujú, Claro, sí. sí, entonces veamos que en ecología debemos de definir mi unidad de muestreo. Y ya ustedes dieron un chorro, el de Jania,
cuando me mencionó, por árbol, me llegó todavía algo más espantoso, por hoja, que sí se hace. Cuando haces un trabajo de producción agrícola, se hace el cálculo por hoja. Hay una regresión que se llama regresión de Cox-Box. Hay que contar por hoja y a lo largo de toda la temporada de cosecha por algunos años. ¿Para que una vez que haces el modelo con la regresión de Cox-Box, llega el productor y si encuentra por hoja, digamos, tres picudos, fumiga. Eso le sirve para determinar el umbral económico. Si yo me encuentro por hoja 3 picudos, no, tengo que fumigar. Si me encuentro por hoja 2 picudos, todavía aguanto, puede ser que sí saco la producción. Si me encontré un picudo por hoja, no pasa nada, todo está bien, ¿sí? Entonces sí se hace por hoja, se hace por hoja. Los que trabajan con control biológico para medir la eficiencia de su controlador, liberan y después en el campo a medir cuántos bichos fueron atacados por el controlador y cuántos no, por hoja. ¿Sí? Entonces imagínate cuánta chamba es, ¿no? Por eso no es tan sencillo a veces hacer control biológico, porque control biológico no es, ya me encontré el bicho y lo voy a proponer, ¿no? Hay que ver que sí es eficiente y esa es la medida de la eficiencia, es la que cansa, ¿no? La que está difícil. Muy bien, diversidad de especies, es quizás la parte, dígame. Perdón, tengo una duda. ¿También podría ser como por población? O sea, por ejemplo, nosotros queremos ver, no sé, el número de parásitos, como decía el ejemplo, en individuos, ¿no? O en habitantes. Pero si lo quisiéramos hacer a nivel poblacional, como decía, quiero ver el número de parásitos en esta población de tal lugar y ahora en esta otra población, ¿también podría ser? Sí, claro. Hay que definir nada más, delimitar bien cuánto sería tu población y todo, y sí se puede, porque algo que también le decía a Landero, sí, por localidad, por municipio, por población, pero ahí se prefiere, ahí a veces causa problema porque no te puedes imaginar el grado, o sea, cuando tú dices por población tiene el 100%, pues, todos están infestados. Pero cuando tú dices, tienen el 5% de infestación por población, y tú dices, bueno, en la Ciudad de México, pues no es mucho, pero en Querétaro sí sería bastante. A veces esa causa conflictos, pero sí se puede. Sí se puede, ¿cómo no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No, bien. Entonces vamos a ver cómo la abundancia relativa, nosotros la vamos a trabajar en una relación promedio, varianza y desviación estándar. Tiene una razón de ser, que casi no se usa, pero casi no se usa. O sea, ya recientemente no se trabaja mucho, pero es bueno que la conozcan, sobre todo para cuando estás manejando tus datos, cuando tú estás analizando y ves esas proporciones, o pegas de brincos de felicidad, o mejor te dan ganas de ahorcarte o pegarte un tiro, ¿no? Porque tienes problemas, pero se los iré explicando. El siguiente atributo o característica es la diversidad de especies, que también lo vamos a ver. Una comunidad tiene implícita una diversidad. Después vamos a ver que muchos dicen, no, es que eso de la diversidad es mero invento humano. Ya lo discutiremos a su tiempo. Pero hay muchas maneras de poder medir la diversidad. Curvas de acumulación de especies como la que te estoy poniendo ahí enfrente, la primer gráfica, y en la que ves la gráfica de el box plot con índices de diversidad, a través de índices de diversidad. Hay muchas maneras, muchísimas, les digo, nosotros vamos a ver las básicas, las que de uso más común, que nos permitan comprender los artículos y que yo también pueda escribir uno, ¿no? Si usted quiere aprender ANOSIM, MRPP, NMDS, ya necesitamos tomar otros cursos, pero los más básicos sí los vamos a conocer, ¿ok? Entonces la diversidad, el mismo concepto de diversidad causa muchos problemas, como les mencioné hace ratito. Algunos dicen que esto de la diversidad es mera invención humana, por nuestra necesidad de querer todo medir, todo el humano todo lo quiere medir. Quiero medir cuántos suspiros doy, quiero medir cuántas lágrimas produzco, todo lo queremos medir.
cuánto me crecen las uñas, todo medimos como humanos. Entonces también dicen algunos, esta idea de la diversidad es otra afán de nosotros, otro afán, perdón, otra obsesión del humano por medir, pero vamos a darnos cuenta que sí nos ayuda muchísimo, ¿no? Voy a abordar casi todos los puntos de vista que se trabajan. Pero la diversidad es otra característica. Algo les iba a decir aquí. Ay, se me olvidó. Pero bueno, ya me acordaré. Bueno, entre las cosas que tiene la diversidad para medirla, aunque los cálculos son sencillos, en realidad es bien sencillo medir diversidad, es fácil interpretarla. Ya con los programas que existen, bueno, ya en estos días no hay tantos, ¿eh? Ya en estos días no hay tantos programas para medir diversidad. De lo que les he buscado para que ustedes lo hagan, está PAST, que es gratis, y está R también, que es gratis. PAST es el más fácil y nos sirve para lo que queremos hacer. Pero yo en mis años de estudiante se ven un chorro de programas para medir diversidad. Ahora, pues porque hay otras técnicas. Pero a pesar de la sencillez, de lo fácil, porque lo vamos a hacer a mano, nos vamos a calcular a mano, lo puedes hacer en Excel, está de volada hacerlo a mano. Te vas a reír así, qué fácil es. No es tan fácil por varios factores. Uno, por ejemplo, es el efecto del muestreo. Cuando muestreamos, ya platicamos de mi unidad de muestreo. Ya decidimos por litro, por individuo, por persona, por área, por árbol, por hoja. Ya decidí cuál es mi unidad de muestreo. Ahora voy a muestrear. En algunos casos, por ejemplo, el tamaño del área. ¿Se acuerdan que les pregunté? ¿Y cuál es el área suficiente? ¿Cómo puedo saber yo que el área que estoy proponiendo es representativa para hacer una conclusión general de lo que estoy diciendo? Hay una manera, lo vamos a hacer. Hay una manera, la relación especies-área. Pero hay veces que te resulta que el área es muy grande. O el área que necesitas simplemente en tu sitio donde quieres hacer el muestreo no existe. No existe, ya no existe. Por ejemplo, yo quiero tirarme unos transectitos, unos cuadrantitos aquí en la zona urbana para hacer unas mediciones de unos insectos. Y se me ocurrió, bueno, ya buscando en la literatura y todo, el área recomendada, y resulta que no encuentro un lugar en el municipio, en el área metropolitana de Querétaro donde hacer el estudio porque no cabe. O sea, no, el área no da. Elegí el Tángano, que está conservado, el área conservada del Tángano, y no cabe mi transecto, porque ya todo está tan fragmentado. Entonces, ese se vuelve a convertir en un problema muy grande, que ya no tengo área para muestrear. El número de muestras. El número de muestras es súper importante. Debes de tener el número de muestras suficiente para que puedas obtener datos buenos. ¿Cómo calculan el número de muestras? Pues puede ser como al azar, tipo, como no sé, que hacen varios transectos y eligen unos al azar para hacer como el conteo de los individuos. Ajá, pero al final, ¿cómo sabré cuántas muestras necesito? No sé. Ok, va. Yo se los explico. Hay una fórmula en estadística, hay una fórmula que te ayuda a determinar cuántas muestras necesitas. Y yo se los voy a enseñar a través de las curvas de acumulación de especies. No hay problema, yo les enseño cómo hacemos ese cálculo, de cuántas muestras necesito. Eh, Se vuelve difícil para los análisis de diversidad cuando el número de muestras es muy grande. Entonces, que aprendas tú a determinar cuántas muestras necesitas,
Es bien importante. A mí me llegó una tesista, una chica me estaba preguntando, oye, es que quiero muestrar insectos acuáticos y ya, este es mi tamaño de muestra, ¿no? Voy a determinar cuántos insectos hay por litro. Me voy a llevar el agua al laboratorio y ahí voy a sacar los bichos. El tamaño de muestra de esta persona era de 70. Entonces le comenté, tú vas a mover 70 litros de agua desde el campo hasta el laboratorio, tú sola. Entonces, obviamente no era muy bueno su tamaño de muestra, ¿no? Porque pues, no, mira los señores de los garrafones, porque están bien fuertes, ¿no? Y ya está todo en un garrafón, cada garrafón, ¿cuánto pesará? ¿Como 20 kilos? ¿16 kilos? Supongamos que pesa 20 kilos, pues significa que esta persona tendría que mover como 3,5 garrafones, algo así, ¿no? Entonces, el tamaño de muestra es muy importante. Y algo importante también es el diseño adecuado. Ya ustedes, algunos de ustedes quizás ya llevaron diseño experimental, otros no lo han llevado, pero sí tomen en cuenta para investigación uno que deben de llevar diseño experimental antes para cuando propongas tu protocolo. El diseño adecuado, el diseño experimental adecuado es importante porque es el que te va a permitir poder hacer los análisis adecuados, los análisis correctos. Que sí logres probar la hipótesis. ¿Me explico? Si no tienes un diseño adecuado, no, pues no te va a salir. Entonces, es ahí lo importante. Hay otro problema que es el problema taxonómico, que los científicos le llaman el impedimento taxonómico, así se llama. Usted le puede buscar en el Google, el impedimento taxonómico. ¿Qué es eso? El impedimento taxonómico es que por asuntos de la taxonomía del grupo no puedas determinar las especies, y por lo tanto no puedas hacer el estudio, porque no sabes las especies. Trabajar con morfoespecie, lo que se ha observado es que o sobreestimas o subestimas los resultados. Es importante ser preciso. Uno, asegurar que sí puedes identificar tu especie o el nivel taxonómico que vas a manejar. Una sugerencia por experiencia, porque me ha tocado trabajar con gente así. Si alguien te dice, es que yo conozco a alguien que nos... No, entonces estamos pariendo chayotes. Una sugerencia es, haz tu investigación de modo tal que tú puedas controlar todo, desde la colecta, desde el muestreo, desde la identificación de especies, y no dependas de alguien, porque ese alguien luego te puede quedar mal y entonces vas a batallar. Entonces, el impedimento taxonómico, el grupo taxonómico con el que voy a trabajar también es importante. Y muchas veces no lo puedo identificar porque no colecté bien, no hice bien la colecta, no usé los métodos adecuados para colectar. Considera sobre todo en insectos, en artrópodos, en muchos artrópodos, no solo en insectos, en muchos artrópodos, la mayoría de las especies no están bien conocidas. Entonces, si no aseguras que tú lo puedes identificar, o un experto especialista, no el conocido, no el amigo, no el amigo que tiene algo de práctica, sino alguien que sea serio, que te ayude a identificar los bichos, es mejor ni te avientes. Ajá. Y es que actualmente tenemos un problema con los taxónomos, que ya está ocurriendo una constante extinción. Los grandes taxónomos pues ya se están jubilando. Allá hay poca gente que en este caso pudiera ayudar. Y bueno, pues necesitamos estar seguros de la especie, de lo que estamos identificando y con quién estoy trabajando. Bueno, hablando de la especie. Ok, ya casi termino para dejarlos descansar la sesión de hoy. Las otras características que también estudiamos en comunidades son su estructura y formas de crecimiento. Ajá. Es decir,
nosotros cuando vamos a un sitio, generalmente observamos si son árboles, si es un bosque, si es un matorral, si es un humedal, etcétera. Esas cosas de la estructura de la planta, si son rosetófilos, son subinermes, etcétera, etcétera, son importantes. Y su estructura y cómo crecen es una parte que estudiamos. Muchas veces las condiciones del hábitat determinan cómo crece una planta, ya sea pequeña, grande, que predomine una que otra, etcétera. Entonces, la estructura y forma de crecimiento es otra cualidad que debemos de considerar. El predominio. ¿Qué especies predominan? ¿Qué especies son las que están siendo dominantes? Y el conocer esa parte nos puede reflejar mucho, como vamos a ver en un ejemplo que os voy a poner, este, determina mucho las condiciones, por ejemplo, del hábitat o las adaptaciones que podrían tener las especies. Por ejemplo, aquí te estoy poniendo 3 ilustraciones. Creo que ocurre en Borneo, si la memoria no me falla. Borneo es muy especial en cuanto a su flora y a su fauna, y sobre todo porque tiene 2 especies interesantes. Tiene una rana voladora, tiene especies de ranas voladoras y tiene serpientes voladoras, que no vuelan, planean, ¿no? Pero se les llama así, rana voladora y serpiente voladora. A un ecólogo se le ocurrió preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué estas son únicas casi en el mundo? ¿Por qué se da este fenómeno? Y él observó algo. Él descubre que los árboles en Borneo son tan altos que están muy distanciados. Son muy altos y la distancia entre un individuo es muy grande. Y se pregunta, ¿y qué pasa? ¿Y eso qué tendría que ver? ¿Qué tiene que ver y lo vio que era único en el mundo? Y dice, ¿por qué en este lugar los árboles son muy separados? ¿Eso qué tiene que ver con que haya ranas voladoras y serpientes? Hasta que observó que una rana a saltos, estaba saltando, escapando de una serpiente que la perseguía. La rana empezó a trepar el árbol para escapar de la serpiente. Y cuando llega a una altura que ya era muy extrema, los árboles de allá miden más de 40 metros, la serpiente iba atrás de ella. La serpiente también empezó a subir el árbol. Cuando la serpiente estaba a punto de atraparla, lo que hizo la rana fue saltar de un árbol hacia el otro. Pero a la hora de saltar, extiende los dedos de sus patas y tiene estas membranas que le permitían planear. Y cuando la rana escapa de esta forma, la serpiente también saltó tras de la rana. Y digamos que sumió la panza, se adelgazó y su cuerpo adquirió esta forma como de una membrana, se volvió como membranoso, que también le permitía planear. Entonces él descubre que el hecho de que los árboles estuvieran tan separados ocasionó que la rana pudiera adaptarse para poder planear y no morir de la caída de la altura donde está y poder alcanzar el otro árbol. Pero la serpiente también, porque si no se adaptaba, la rana se le iba la cena, ya no comía ese día. Entonces veamos cómo el predominio de una especie puede determinar un efecto sobre el resto, un efecto en cadena que van de la mano, ¿ok? Entonces, esa es otra cualidad. Y ya por último, toda comunidad tiene una estructura trófica. Permítanme. Ajá. Toda comunidad tiene una estructura trófica. Ajá. Y nosotros estudiamos esa parte también dentro de las comunidades. Y en nuestros días, esta parte ha cobrado una gran importancia. Existe esta materia que la ofertan también creo que como optativa en el campus aeropuerto, ecología trófica. ¿Cómo estudiamos estas relaciones tróficas?
cómo las comunidades se ven afectadas en su estructura trófica a través de por la fragmentación, por la perturbación del ambiente o por la introducción de especies exóticas. En fin, hay muchas preguntas que podemos hacernos respecto a la estructura trófica de una comunidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿cuál era la segunda cualidad, ¿De qué? característica Ajá. de las que nos Ay, no te está diciendo? te escuché ¿Y cuál era la segunda que nos dijo? Ah, me regreso entonces, mira. Ah, mira. Sí, profe. Va, de rapidito. Las que estábamos viendo son abundancia relativa, la primera. La segunda, diversidad de especies. ¿Ok? La tercera, estructura y formas de crecimiento. La cuarta, predominio. Y por último, estructura trófica. Sí, gracias, ¿Sí? profe. Ándale. Y esas 5 características las vamos a abordar. ¿Cómo podemos estudiar comunidades en esas 5 cualidades o 5 características? Que son las que siempre, siempre, siempre hemos estado estudiando. ¿Ok? Voy a empezar con la de abundancia relativa para la próxima sesión. Sé que les prometí que hoy vamos a usar el Excel. Disculpen, les digo, me tengo que ir, pero el viernes sí lo abordamos. ¿Va? Cómo calculamos y cómo estudiamos esta relación. Esta parte ya la vieron, la estudiaron con Jones, y si no la estudiaron con Jones o con otro profesor, aquí la vamos a volver a repasar y vamos a ver qué importancia tiene la distribución espacial, que es la que vamos, y qué relación hay, perdón, entre la abundancia relativa y la distribución espacial. Eso es lo que vamos a ver y cómo nos puede decir mucho. Y cómo esta cualidad cambia según la escala de observación. ¿Ok? ¿Más preguntas? No, profe. Bien, pues si no tienen preguntas, muchas gracias y nos vemos el viernes, ¿ok? Gracias, chicos. Gracias, Nos profe. Gracias. Gracias. vemos. Gracias. Pórtense bien.